¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Esta es la segunda parte de la historia de la tribu de Dan. En el primer video hablamos de Dan como el rastro de serpiente. En la descripción dejaré la liga para que usted pueda consultar ese video. Y en esta ocasión vamos a conocer a Dan, la tribu de Dan, como el pionero de Israel. ¿Por qué pionero? Porque la tribu de Dan, junto con la tribu de Zara, fueron las primeras tribus en llegar a Europa. Mucho tiempo antes de la deportación a Asiria, gente de estas dos tribus ya habían habitado en las regiones que hoy conocemos como Grecia. Por eso, la tribu de Dan es pionera en la exploración de tierras más allá de la tierra de Canaán. Pero, ¿cuándo se dio esta migración y qué pruebas tenemos de ello? Flavio Josefo fue un historiador judío romano, originario de Jerusalén. Luchó contra Roma como jefe de las fuerzas de Galilea hasta su rendición en el año 67 después de Cristo, y Vespasiano le otorgó la ciudadanía romana y lo utilizó como historiador y como su asesor personal. En su obra Antigüedades Judías transcribe una carta enviada por Ario I, que fue rey de Esparta entre el año 309 y el año 265 a.C. Esta carta fue enviada al sumo sacerdote de Jerusalén, Onías I. En esta carta, Ario, rey de Esparta, afirma que los espartanos habían encontrado un escrito en el que se decía que eran descendientes del patriarca Abraham. Ario, rey de los lacedonios, envía un saludo a Onías. Hemos encontrado un escrito en el que descubrimos que tanto los judíos como los lacedonios son de un mismo linaje y proceden de la estirpe de Abraham, por lo que es justo que vosotros, que sois nuestros hermanos, nos enviéis lo que os plazca. Nosotros también haremos lo mismo. Flavio Josefo no registra si hubo alguna respuesta por parte del sumo sacerdote Onías. Sin embargo, la respuesta llegaría un siglo más tarde, pero por parte de otro sumo sacerdote de aquella época, el sumo sacerdote Jonatán, que también fue nombrado gobernador de Judea. Esto es aproximadamente en el año 144 a.C. Esta es la respuesta del sumo sacerdote Jonatán a la gente de Esparta. Se encuentra en el libro histórico de los Macabeos, en el capítulo 12 del primer libro. Jonatán, sumo sacerdote, el consejo de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo judío saludan a sus hermanos de Esparta, ya que en tiempos pasados Areios, que reinaba entre ustedes, envió una carta al sumo sacerdote Onías, en la que le decía que ustedes son hermanos nuestros, como lo atestigua la copia adjunta. Onías recibió al embajador con todos los honores y aceptó la carta que hablaba claramente del pacto de amistad. Ahora bien, el libro de los Macabeos vuelve a registrar una respuesta de los espartanos y con los mismos términos, confirmando así que los espartanos son hermanos de los judíos. Primer libro de los Macabeos, capítulo 14. Esta es la copia de la carta enviada para los espartanos. Los magistrados y la ciudad de los espartanos saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y al resto del pueblo judío, nuestros hermanos. Los embajadores enviados a nuestro pueblo
nos han informado acerca de la gloria y el prestigio de ustedes. Por eso nos hemos alegrado de su venida. Hemos registrado sus declaraciones en las actas del pueblo en los siguientes términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antipatros, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, se han presentado para renovar su amistad con nosotros. Fue del agrado del pueblo recibirlos con todos los honores y depositar la copia de sus discursos en los archivos públicos, para que sirva de recuerdo al pueblo espartano. Se ha sacado una copia de esto para el sumo sacerdote Simón. En estas cartas, ni los espartanos, ni los dos sacerdotes de Jerusalén, Jonatán y su hermano Simón, no mencionan a qué tribu de Israel pertenecían los espartanos. No lo registró Flavio Josefo y tampoco el libro de los Macabeos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ya tenemos dos fuentes de información, Flavio Josefo y el libro apócrifo pero histórico de los Macabeos. Pero tenemos otra fuente de información autorizada que nos va a revelar a qué tribu de Israel pertenecían estos espartanos. Pero antes de dar a conocer esta fuente de información, esta voz autorizada, por así decirlo, vamos a la Biblia para recordar una de las costumbres que tenía esta tribu en relación a su nombre, al nombre de su padre. Libro de los Jueces, capítulo 18, versículos 11 al versículo 12. Entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Y fueron y acamparon en Kiriath Jearim de Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriath Jearim. Y enseguida, en el libro de los Jueces, capítulo 18, versículo 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Josué, capítulo 19, versículo 47. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dam, del nombre de Dan, su padre. Como ya lo hemos mencionado, en Dan, el rastro de la serpiente, una de las costumbres de la tribu de Dan era cambiar el nombre al territorio, al pueblo que invadían, y le cambiaban su nombre. Lo nombraban como Dan, su padre. Dan, hijo de Jacob. Los hijos de Dan, la tribu de Dan, a pesar de su dispersión, a pesar de que anduvieron muy alejados de la tierra de Canaán, de Samaria y de Jerusalén, nunca se olvidaron de su padre, nunca se olvidaron de dónde venían ellos, nunca se olvidaron de la tribu a la que pertenecían. Ellos se identificaban como los hijos de Dan, como la gente de Dan. Así se identificaron en Asiria, así se identificaron y dejaron un rastro de serpiente por el Cáucaso, pero también así se identificaron cuando llegaron a Esparta, y así se identificaron cuando invadieron Argos y comenzaron a establecerse en Grecia. Este es nuestro tercer fuente de información, Heródoto. Los 9 libros de la historia, Heródoto. Mas si dejando los padres de Perseo quisiera uno, desde Danae, hija de Acrisio, ir contando los progenitores de aquella real familia, se verá que son oriundos de Egipto, los primeros príncipes ascendientes de los reyes dorios. ¿Qué quiso decir aquí Heródoto? Él quiso decir que para buscar la genealogía de los reyes dorios o Heráclidas,
era necesario investigar en la genealogía de los reyes de Argos. El reino de Argos fue fundado por Imaco, hasta Perseo, su 15º rey. Perseo fundó Micenas y la dividió en 2 reinos, y su genealogía continuó reinando en Argos. Ahora bien, Perseo era oriundo de Egipto por su abuelo materno Acricio. Acricio era descendiente de Hipermestra, hija del egipcio Danao. Danao, que había traído desde Egipto hasta Grecia una colonia y se estableció en Argos. ¿Se fija cómo los daneses o cómo es que la gente de la tribu de Dan se identificaban inmediatamente con el nombre de Dan, su padre? Danao, el egipcio, es otra variante del nombre de Dan. Danao en Grecia es la misma gente de la tribu de Dan. Son los Tuata de Danán. Son el pueblo de Dan. Y así se identificaron cuando llegaron a Grecia. Así como los daneses dejaron nombres como Danubio, Don Aister, Don Aiper, London o Dinamarca o Denmark, en Grecia llegaron con el nombre de Danao. Ahora bien, vamos primeramente a las escrituras, vamos a la Biblia, para sustentar todo esto que estamos mencionando en base a la Biblia. Y usted va a comprobar que esta historia está fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 27, versículo 19. Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Aquí dice Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias. Esta profecía es contra Tiro. Tiro es una ciudad al norte de Jerusalén. Está ubicada en la costa del mar Mediterráneo. Esta ciudad era un puerto mercantil muy importante para la región. De hecho, todo este capítulo 27 habla del comercio que muchas ciudades tenían con esta ciudad. Muchos pueblos intercambiaban su mercancía con Tiro. Entre ellos se encontraban 2 pueblos importantes. La tribu de Dan. La tribu de Dan, como lo vamos a ver más adelante, la parte que daba al Mediterráneo, eran marineros. Construyeron barcos. Su vida era en la mar, como los modernos barcos vikingos. Tenía mucho contacto y comercio con esta ciudad, pero no nada más con Tiro, sino con otras ciudades más allá de las tierras de Canaán. Y aquí es donde mencionan a Javán. ¿Quién es Javán? Es Grecia, son los griegos. ¿Se fija? Hay una relación estrecha entre Dan y los griegos. Incluso podemos llegar a afirmar, en base a esta escritura, que lo que realmente quiso decir el profeta es que gente de la tribu de Dan venía desde Grecia a comerciar directamente con Tiro. Es decir, que la tribu de Dan no comerciaba con Tiro desde Israel, el reino del norte, sino más bien desde Grecia, donde la tribu de Dan ya se encontraba ubicada y perfectamente establecida, de tal manera que era fácil para ellos traer productos desde Grecia. Y cuando el profeta Ezequiel se refiere a Javán, el errante, se refiere precisamente a la tribu de Dan, que desde los tiempos bíblicos ha estado explorando tierras más allá de la tierra de Canaán. Han andado errantes de un lugar a otro. Javán, el errante, es la tribu pionera de Dan. Pero ¿cuándo llegó la tribu de Dan a Grecia, a Esparta, a Argos? Lo vamos a explicar en el siguiente video, porque la tribu de Dan
no solamente se quedó en Grecia, hubo otras migraciones de la tribu de Dan a otras latitudes hacia el norte hasta llegar a las Islas Británicas y a su localización actual en Dinamarca. Y paralelamente a esta migración danesa, también tenemos que analizar la migración de la tribu de Zara, hijo de Judá. Ambos migraron en el mismo tiempo. Los hijos de Zara fundaron Atenas en Grecia. Y tanto la tribu de Zara como la tribu de Dan están estrechamente relacionadas con la corona de Israel, la corona británica.